bueno, yo estoy, vamos a decir, aprendiendo a usar ChatGPT, ¿no? O sea, siempre, y también digo que siempre soy un aprendiz del Excel, ¿no? Porque el Excel, yo creo que no he aprendido ni el 5% de de todo lo que debería aprender o podría aprender de Excel, ¿no? Y de otros programas también. Entonces, así que soy un aprendiz permanente, digamos, ¿no? Aprendiz en evolución. Entonces, pero yo quería compartirles un poco cómo podemos nosotros apoyarnos, apalancarnos en ChatGPT para nuestro análisis de riesgos eh, cuando estamos haciendo una evaluación crediticia, sobre todo para clientes corporativos. Entonces, basándome en mi experiencia, ¿no? Basándome en mi experiencia de haber trabajado muchos años en calificadoras de riesgo, yo creo que mi escuela fue en Perú. Ahí tuve mi escuela, mi primer trabajo, donde estuve 10 años, ¿no? Una calificadora de riesgo pequeña. Y lo bueno de que era pequeña, o sea, que no éramos más de 10 personas, era que al final los sectores rotaban y uno terminaba aprendiendo de todo y uno se convertía en analista de todo tipo de sector, todo tipo de estructura, ¿no? Entonces la posibilidad de aprender era bárbara. Cuando nosotros conversábamos con analistas de Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos estaban tan especializados que había un analista que solamente veía ferrocarriles, ¿no? Había otro analista que solamente veía generación de energía, nada más, era lo único que veía, ¿no? Entonces nosotros veíamos generación, distribución, transmisión, concesiones, o sea, nosotros veíamos muchas cosas y de lo que venga, ¿no? Lo que viniera teníamos que ver nosotros, pero en los países grandes, donde hay muchos emisores, donde el mercado es gigantesco, entonces los analistas pues tienen una cartera completa con un solo tipo de sector y además se quedan muchos años en ese sector, ¿no? O sea, nosotros en Perú nos aburríamos rápido, ¿no? Ya al año, a los 2 años ya queríamos rotar de sector, ¿no? Manejamos varios sectores, cada analista tenía varios sectores, pero siempre estábamos buscando rotar y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, entonces aquí yo les decía que de esa experiencia que tuve, ¿no? Basándome en esa escuela donde aprendí muchísimo, tuve que aprender de muchos sectores y más o menos armé una metodología, ¿no? Que ahora la enseño en mis cursos de evaluación. Y para poder digamos, recopilar información, uno se puede, o para poder, digamos, apoyarse en alguna fuente adicional, creo que ChatGPT es una muy buena herramienta. Vamos a entrar a lo nuestro y vamos a ver cómo nos podemos ayudar del ChatGPT. Bien, listo. Entonces, vamos directo a nuestro punto. En el análisis de crédito corporativo, eh, yo he establecido en mi metodología, ¿no? 8 fases típicas. Obviamente uno le puede agregar aquí otras fases adicionales o puede juntar dos en una, ¿no? Pero este es un poco mi esquema, ¿ok? No necesariamente es el que tiene que ser, sino al que yo me he acostumbrado. Entonces, para efectos de una evaluación crediticia, bueno, lo primero es el screening, ¿no? O sea, lo primero es ese acercamiento para saber si se puede, si no se puede, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces hay organizaciones que no tienen, digamos, dentro de sus políticas no les permite financiar ciertos sectores o ciertos montos, cuantías, ciertos tipos de estructura o ciertos plazos, por ejemplo, ¿no? Em, entonces, en esas circunstancias, es importante, digamos, un primer acercamiento para saber si vale la pena seguir conversando. Esto más o menos es como cuando
desde un trabajo llaman a alguien, ¿no? Para que vaya a la entrevista, pero antes de la entrevista le hacen algunas preguntas importantes. Primero, si está dispuesto a cambiarse, esa es la primera pregunta, ¿no? La segunda pregunta es cuáles son sus pretensiones salariales, porque si está fuera del rango, ¿para qué va a ir a la entrevista? Va a ser una pérdida de tiempo para las dos partes, ¿no? Entonces, ese, digamos, tanteo rápido, ¿no? Ese pantallazo o ese screening de búsqueda de intereses similares es el de la primera etapa. Y para eso yo recomiendo conocer bien las políticas de la entidad, ¿no? Porque si un oficial no conoce bien las políticas, puede empezar a conversar con un cliente sin haberse dado cuenta de que las políticas no van a permitir que esa transacción avance por razones diversas, ¿no? Bien. Y también los límites, ¿no? O sea, hay casos, sobre todo en los países pequeños, ¿no? Perú es pequeño, imagínense, imagínense Panamá, ¿no? Países pequeños en donde los bancos que tienen una política de límites por grupos empresariales, ya por otras empresas del mismo grupo, ya se había llegado al tope. Entonces, puede ser un muy buen cliente, puede ser una transacción muy atractiva, pero ya se está en el límite. Entonces, eso hay que verlo desde el inicio, ¿no? Para evitar inconvenientes. Bueno, después viene la solicitud de información. Entonces, en la solicitud de información, aquí nos interesa, eh, digamos que ya estamos de acuerdo en que vamos a hacer la evaluación, entonces le tenemos que pedir información, pero es muy importante ahí eh, que la solicitud de información vaya acorde con el tipo de negocio, ¿no? Y aquí es donde el analista, el oficial, tiene que hacer una mini investigación, una mini búsqueda, ¿no? Un pequeño research de qué información puede ser útil ver para esos casos, ¿no? Entonces, yo sé que normalmente en las organizaciones manejamos un listado de información general, ¿no? Entonces, pero ese listado, por ser genérico, puede que no aplique para algunos casos. Para, por ejemplo, unos proyectos de construcción inmobiliario, no le va a aplicar el mismo listado de información que se usa para un supermercado, por ejemplo, ¿no? Y el de un supermercado no le va a aplicar el mismo que para una empresa de concesiones, por ejemplo. Entonces, cada caso es distinto, entonces uno tiene que indagar ahí. Y ahí es donde ChatGPT nos puede ayudar, ¿no? Porque tenemos que empezar a conocer el negocio. Es verdad que nosotros siempre decimos, bueno, este es un listado de información referencial, eh, le vamos a enviar este listado de cualquier cosa, después le vamos pidiendo algo adicional. Sí, 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 muy bien. Pero si nosotros queremos buscar eficiencia, lo ideal es acercarnos lo más que se pueda a la información que puede ser en este caso relevante. ¿Ok? Y entonces ahora sí nos vamos a entrar a ver, vamos a ver el ChatGPT, ¿no? Vamos a ver por aquí cómo para la solicitud de información, ¿no? En donde nosotros vamos a querer tener un listado más cercano de lo que el cliente necesita, nos podemos apoyar en la herramienta. ¿Okay? La herramienta es gratuita, afortunadamente, eh, y es una herramienta muy potente, ¿no? Entonces, yo he tenido oportunidad de ver en mi carrera profesional sectores muy raros, ¿no? Extraños, ¿qué es lo más raro que he visto? Bueno, lo más raro viene dentro de lo que se llama el financiamiento estructurado, que son estructuras específicas en vehículos especiales, eh, en sociedades específicas, pero a nivel de sectores, probablemente un cine, una cadena de cines, ¿no? Eh, Probablemente una universidad, o sea, me tocó hacer la calificación de riesgo de una emisión de bonos de una universidad. Son casos muy diferentes, ¿no? O sea, tú no estás acostumbrado a ver para una universidad el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto, cuánto van a repartir de dividendos, o sea, tienes que cambiar de chip, ¿no? Y la información ¿qué cosa es importante ahí? Digamos, digamos, el porcentaje de renovación de la matrícula, cuántos abandonan, o sea, hay una información bien importante para ese caso específico, ¿no?
En el caso de los cines, la información, más que el nivel de ocupación que tienen las salas, eso puede ser importante, es las ventas por línea de negocio, porque ahí te das cuenta que la línea de negocio más importante no son los tickets, no son las entradas para las películas, sino, digamos, el principal ingreso son los alimentos y bebidas, ¿no? Los snacks y las palomitas de maíz y las sodas, ¿no? Y el perro caliente que venden, eso es, esa es la principal fuente de ingreso, ¿no? Es increíble, pero realmente un cine es como un restaurante de comida rápida, ¿no? En donde te puedes sentar a ver, digamos, un entretenimiento. O sea, es más restaurante que otra cosa. Entonces tienes que pedir esa composición, tienes que pedir los márgenes, ¿no? Ya te vas por otro lado, ¿ok? Eh, y sobre todo tienes que entender cómo funciona el negocio y quiénes son exitosos en ese sector y por qué han sido exitosos y cómo le va a esta empresa tratando de aplicar esos factores de éxito que han funcionado en otros países o en tu mismo país para otras empresas, ¿no? Entonces, y ahí es donde te ayuda ChatGPT. Vamos con el ChatGPT. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a tratar de entrar por aquí, a compartirles la pantalla. Lo primero que vamos a hacer es, veamos dónde está, creo que es, ya voy con ustedes, creo que es esto, ya, ahí estamos. No sé si se está viendo por ahí, me parece que no se está viendo. Eh, Vamos a tratar de compartir el... Aquí está, ya, aquí está. Muy bien, ya. Aquí está, ahí me imagino que ya están viendo nuestra pantalla, ¿no? Chat GPT versión 4. Vamos a ver, entonces le damos iniciar sesión. Miren, aquí les voy a decir algo. Yo lo que normalmente hago, ¿ok? Lo que yo normalmente hago es le doy aquí, donde dice continuar con Apple. Aquí, mire, vamos a subrayarlo. Yo entro por este lado, ¿ya? Digamos, lo que pasa que ya yo estoy cansado de creación de contraseñas. Yo no sé ustedes, pero yo estoy cansado. Eso decir hasta aquí, crear una contraseña, después, y claro, no es una buena práctica tener una contraseña para todo. Entonces, yo lo que hago es esto. Y además, alguna vez escuché que desde el punto de vista de seguridad de la información, era mucho mejor hacerlo a través de tu propio dispositivo, de la autenticación de tu propio dispositivo. ¿Ok? Así que nos vamos ahora, vamos por acá. ¿Ok? Veamos, entramos, continuar por aquí. Y ahí está, ya está tratando de entrar. Arriba ven la barrita, dice pon el dedo índice. ¿Ven? Yo estoy entrando y no estoy. Ustedes no saben cuál es mi contraseña, ¿no? ¿No? Dicen que es un poco más seguro porque es una autenticación además biométrica y todo lo demás. Y ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Con qué puedo ayudarte? ¿No? Por aquí están, miren, las últimas consultas que yo hice, Bancaforo, Ernesto Bazán, porque yo le dije, yo le pregunté a ChatGPT, ChatGPT, dime qué cosa es el Bancaforo, así de puro curioso, ¿no? Y salió, miren, vamos a ver, ChatGPT, miren, mira lo que dice. Yo le pregunté, ¿qué sabes acerca de los Bancaforo que organiza la empresa Ernesto Bazán Trading Corporation? Y me salió todo esto. Los Bancaforos organizados son eventos de capacitación enfocados en temas de estos foros son especialmente relevantes para profesionales de la banca, finanzas, ¿no? Y me sale todo esto, ¿no? La empresa de Ernesto Bazán en Panamá establecía estos bancaforos como una de sus ofertas clave. Yo estaba viendo esto y estaba alucinando. Después encontré esto, di un curso también y entonces fuimos a ver los factores de riesgo en minería. Por acá yo le pregunté, voy a irme a la siguiente pestaña, es esta, ¿no? Estas pestañas que ustedes ven aquí se abren con el botón, se abren con este botoncito de aquí,
abres una nueva conversación, ¿no? Entonces aquí tienes una conversación, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Seis y siete, ¿no? Bien, entonces, eh, y esta fue una consulta que me estaba dando un curso y entonces vamos a entrar a preguntarle los factores de riesgo del sector minería y así entramos, ¿no? Factores de riesgo y me lo dice todo, ¿no? O sea, ahora vamos a hacer unos nuevos ejemplos, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, si nosotros queremos pedir información, pues estamos en eso, ¿no? Queremos pedir, vamos a entrar a un nuevo tema, vamos por acá, entrar a un nuevo tema, ya. ¿Con qué puedo ayudarte? Me dice ChatGPT. ¿Ya? Eh, digamos que yo quiero información que me toca analizar una empresa, por ejemplo, eh, de, no sé, vamos a comercializadora de muebles, por ejemplo, ¿no? O una empresa o un supermercado, o una empresa o una tienda de apartamentos, lo que sea. Vamos con un supermercado. Vamos a ver qué nos dice. Entonces, yo lo primero que hago con el ChatGPT es decirle quién es, ¿no? O sea, recuerda que ChatGPT eh, tiene mucha data y esa data la procesa rápidamente para darte la información que tú necesitas. Entonces, mientras tú mejor acotes qué es lo que tú estás buscando y, digamos, de qué manera ellos te pueden ayudar, es mejor. Entonces, yo empiezo diciéndole quién es la inteligencia artificial. Entonces, yo siempre empiezo así. Eres, ¿no? Un experto, eres un analista de crédito bancario, experto en el sector de supermercados y de consumo minorista. Entonces, este es, digamos, este es el primer prompt. Esto es lo primero que yo le digo a ChatGPT, o sea, que tú eres esto. Entonces, de esta manera le estoy dando como una identidad. A partir de esa identidad, ChatGPT tiene una autoestima bárbara. O sea, él se va a creer lo que tú le vas a decir. Tú le estás diciendo que es un analista de crédito bancario experto, ¿no? Entonces, él se va a creer y va a procesar la información como si realmente lo fuera. ¿Ok? Al final, el éxito de tu consulta va a depender de la calidad de respuesta, que a su vez va a depender de el rol que asuma la inteligencia artificial. Entonces, tú le ayudas a la inteligencia artificial a que te ayude. ¿Ya? Ahí tienes un primer punto. La segunda cosa que yo hago después es, después de que le digo qué cosa es ChatGPT, le digo eh, lo que yo necesito. ¿Ok? Eh, necesito saber qué información debería solicitar a un supermercado para hacerle una evaluación cre- crediticia. ¿Ya? Y después viene, ya esta es una parte mía, lo que viene después, la tercera parte, ya es como la cerecita que uno le pone en el postre, ¿no? Que es que yo lo reto a ChatGPT. Como le digo, ChatGPT tiene una autoestima bárbara, ¿no? O sea, y si, yo no sé si funciona o no el asunto de retarlo, ¿no? Pero cuando tú retas a una persona que tiene una alta autoestima, o sea, va a dar lo mejor de sí. Entonces yo le pongo aquí, eh, ¿no? ¿Puedes ayudarme? Así. ¿Puedes ayudarme? Ese retador, ¿no? ¿Puedes ayudarme? ¿No? Vamos a ver qué me dice. Clic. Ya. Le doy el clic y dice, claro, puedo ayudarte, ¿no? Pero a mí me parece que lo hice con emoción. Claro, puedo ayudarte. Ahí está toda la información que, digamos, yo debería tener de manera básica, ¿no? La información financiera. Entonces me está diciendo, ¿no?
estados financieros de los últimos 3 años, balance general, estado de resultados, flujo de caja, estados financieros clave, liquidez, rentabilidad, apalancamiento, rotación de inventario, proyecciones financieras para los próximos 2, 3 años, incluyendo supuestos de ingresos y gastos, historial de pagos y referencia de crédito con otros proveedores, ¿no? Información operativa, datos sobre ventas. Por ejemplo, ahí hay, ahí hay una información en el supermercado, tú siempre analizas, hay una variable bien interesante que es ventas por metro cuadrado, ¿no? Pero es muy propio de supermercado, de comercios retail, ¿no? Ventas por metro cuadrado, ese es un indicador para que tú lo compares con otras y veas eficiencias y cosas así, ¿no? Eh, entonces eso debería aparecer aquí, pero mira lo que dice. Datos sobre ventas, evolución de las ventas por segmento. Evolución de las ventas por segmento. O sea, el supermercado puede tener pues varios segmentos, ¿no? Puede tener el segmento, por ejemplo, de ventas al por mayor. Los supermercados también venden al por mayor, ¿no? Supermercados acopian, venden a restaurantes, ¿no? Proveen a restaurantes, también lo hacen. Eh, 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 Puede ser a por menor, ¿no? Puede ser eh, también por delivery, no sé, algún otro tipo de segmento, ¿no? Ticket promedio, ¿no? Ticket promedio, o sea, venta promedio, esa te da una idea cuando tú haces los comparativos, ¿no? Del nivel socioeconómico o del perfil de los clientes que habitualmente compran, ¿no? Entonces, estrategia de compras y manejo de inventarios, ¿no? Políticas de abastecimiento, gestión de stock, porque hay mucho desperdicio en los supermercados, ¿no? Distribución logística, capacidades, costos asociados. Lo peor que le puede pasar a un supermercado es estar al tope con la logística, ¿no? Expansión, o sea, con su capacidad logística, expansión y planes de crecimiento, ¿no? Porque los supermercados tienen una tendencia, como generan digamos, más efectivo que el que necesitan, supermercados, por su naturaleza, entonces tienden a crecer, ¿no? Pero, y mira lo que te está diciendo, pregunta por cuáles son los planes de expansión y planes de crecimiento, ¿no? Digamos, apertura de nuevas tiendas, ¿no? Estrategias, o sea, muy interesante, ¿eh? Otro rubro que tienen, otro segmento que tienen los supermercados también es publicidad. O sea, venden publicidad interior. Y también alquiler inmobiliario que tienen, cuando tú entras a un supermercado, ¿no? Hay un banco, ¿no? un, ba- un banco dentro del supermercado, ¿no? Y al banco, pues algo le tienen que cobrar, obviamente, ¿no? Entonces, todo eso le genera como ingresos adicionales. Entonces, hay otros rubros que me había olvidado comentar. Información de mercado, el análisis de la competencia. Señores, el empresario que no conoce a su competencia, pues está dando mucha ventaja o probablemente está dejando de aprovechar muchas oportunidades, ¿no? Entonces, me encanta hacer esa pregunta cuando hago una evaluación crediticia y preguntarle, bueno, y quiénes son sus competidores, ¿no? Esa pregunta me encanta. Hábleme de sus competidores. Esa, esa pregunta me encanta. Y normalmente conocen bien a sus competidores. Te tienes que preocupar si uno de tus clientes te dice, no sé mucho mi competencia. Ahí preocúpate. Esa es bandera roja. ¿Ok? Bueno, y la otra pregunta que me encanta hacer es, y una vez que te ha dicho, mis competidores son fulano, sutano, mengano. Entonces tú le dices, bueno, ¿y por qué los clientes le compran a usted y no le compran a sus competidores? Esa se llama ventaja competitiva. Cuando estás preguntando por su ventaja competitiva. Pero entonces ahí, eh, si él tiene muy claro cuál es esa razón, que no necesariamente es una sola, porque hay varios perfiles de clientes, entonces quiere decir que la está trabajando, ¿no? Y esa es una señal positiva. Si no tiene muy claro, pues eso es bandera roja. También para mí es bandera roja cuando te dice, no, porque yo tengo el mejor precio. Uy, esa bandera roja, ¿por qué? Porque el precio no puede ser una ventaja competitiva, o sea, no es sostenible, ¿no? Eh,
Si tú bajas el precio para que te compren, el día de mañana sale otro que baja el precio más y le van a comprar a ese otro. Entonces, y vas a estar en serios problemas, porque ¿cómo vas a atraer a tus clientes si tus clientes responden al precio? ¿No? Los has acostumbrado a que respondan al precio. Entonces, esa también es una bandera roja, ¿no? Bien. Entonces, eh, ¿qué más? Información de mercado, tendencias del sector, ¿no? Cambios en preferencia de los consumidores. O sea, esto no solamente te sirve para la solicitud de información, sino también te sirve para las preguntas que después vas a tener que hacer, ¿no? Aquí hay una pregunta. O sea, aquí me están diciendo, miren, me están diciendo, por ejemplo, ¿dónde está? Tendencia del sector, preferencia de los consumidores. Ahí tienes una pregunta. O sea, en el momento en que te entrevistes con el cliente, preguntarle, ¿no? O lo puedes poner en el cuestionario también. ¿Ha habido algún cambio importante, digamos, en la preferencia de los consumidores? ¿No? Entonces, si a mí me hacen la pregunta, yo digo, sí, antes mis clientes me pedían que yo vaya a hacer capacitaciones a, a sus empresas, ¿no? A las entidades. Hoy en día me piden puro Zoom. Eso es clarísimo, ¿no? Claro, hay un 5 o 10% que sí me pide, ¿no? Que vaya con, con pizarrón, con pantalla, con PowerPoint y todo, ¿no? Claro, o sea, hay un 5 o 10% que sí, pero el 90% ya me dice, no, no, por Zoom, ¿no? Em, y es antes, o sea, digamos, antes de la pandemia, el 100% me pedía presencial. Entonces, han cambiado las preferencias de los consumidores, pero por supuesto, ¿no? Entonces, una pregunta importante, ¿no? Sobre todo en estos contextos de desarrollo tecnológico, de esas cosas. Luego, el segmento de clientes, ¿no? ¿Quién es tu cliente? Porque, digamos, hay diferentes niveles de afectación para los clientes, el nivel de elasticidad del producto es diferente para los perfiles de los clientes. Información corporativa, la estructura organizacional, la experiencia del equipo directivo, ¿no? ¿Te das cuenta? Que esto es muy parecido a lo que en realidad, o sea, pareciera que ChatGPT hubiese usado esa opción que es llamar a un amigo, ¿no? Vamos a llamar a un amigo cuando no sé algo, ¿no? Y llama a un banquero, ¿no? Sí, aló, hermano, pásame la información que aquí me la están pidiendo para el bancaforo, ¿no? Y entonces el amigo banquero ya, pum, le manda un chat y pum, ya se la pasa y pum. Pareciera que fuera así, ¿no? Entonces, el modelo de negocio, ¿no? Productos, servicios, diversificación, estacionalidad en las ventas es muy importante, ¿no? Estacionalidad en las ventas para no sobrevalorar o subvaluar, digamos, las proyecciones o las anualizaciones que nosotros hacemos. O sea, hay negocios como eh, la cerveza y la soda siempre se venden más en verano, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es clásico. Entonces, el primer trimestre no es el 25%. El trimestre del verano no es el 25%. Es como el 40%, ¿no? Entonces yo tengo que tener cuidado de no, en el momento de anualizar, no hacer una anualización por 4, ¿no? Porque ahí me voy a equivocar. Entonces, contratos clave, ¿no? Contratos clave, compromisos, ya sea de alquileres, proveedores importantes, proveedores de insumos, ¿no? Entre otras cosas. Representaciones de marcas, también. Factores de riesgo, ¿no? Identificar riesgos específicos, cadenas de suministro, ¿no? Y me dice, ¿hay alguna área que te gustaría explorar más? O sea, yo le doy una y me da toda una información porque el ChatGPT es tan inteligente que pudiendo darme 30 páginas de información, me da una página y se guarda las 29, ¿no? Y entonces, si a mí me interesa algo, si a mí me interesa, por ejemplo, información financiera, entonces ahora yo le puedo pedir, dame información financiera. Ah, y entonces ChatGPT o sea, si, mientras más específico sea, pues me va a dar, ¿no? Este, por ejemplo, vamos a darle algo, ¿no? Vamos a ponerle otro requerimiento. Pero ¿qué pasa? Eh, eh, para destacar la inteligencia artificial, ¿no? Tiene 30 páginas de información
y me da una, ¿no? Y nosotros, bueno, ¿no? Yo lo hice en mi época, ¿eh? Ya no, ya no. En mi época yo quería presentar las 30 láminas al comité. O sea, y seguramente si ustedes tienen gente que está comenzando, al inicio es así, o sea, quieren presentar las 30 cosas, ¿no? No tienen esa capacidad de síntesis. Con el tiempo vas aprendiendo, ¿no? Cuando entras a un comité y te dicen, tienes 5 minutos, ahí te das cuenta que necesitas solamente una lámina y que la capacidad de síntesis es realmente una competencia interesante en la sustentación y la presentación a comité, ¿no? Ok, vamos a pedirle ahora, ¿no? Dime, así vamos a ser muy imperativos, ¿no? Dime cuáles son los ratios financieros para evaluar a un supermercado, para evaluar crediticiamente a un supermercado y cuáles son las fórmulas de cálculo. ¿Ok? Listo. Si se les ocurre alguna pregunta, me la ponen ahí en el chat. ¿Ok? Y en el chat yo les voy a, les voy a, le voy a preguntar al chat GPT el nombre de ustedes. Vamos entonces. Ratios financieros, vamos, ya le di. Vamos a ver qué me dice. Ajá. Aquí tienen los principales ratios financieros que son esenciales para evaluar crediticiamente a un supermercado junto con sus fórmulas de cálculo. O sea, mientras sea más específico, voy a tener mejores respuestas con ChatGPT. ¿Ok? Entonces, ratios de liquidez. Ahí están los ratios de liquidez, ¿no? La prueba ácida. Ah, ajá, la prueba ácida. Ya, yo tengo una versión distinta de la prueba ácida. Bueno, esta es una primera versión de la prueba ácida, ustedes saben, pero hay otra versión de la prueba ácida que la deben conocer, en donde aquí, ¿no? La prueba ácida número 2, aquí se resta, ¿no? Gastos pagados por anticipado, ¿no? Gastos pagados por anticipado. Esa es una prueba ácida 2, ¿no? Porque los gastos pagados por anticipado, una vez que tú los pagas, normalmente no los pagas para recibir una mercadería. Y la mercadería es un cuasi inventario. Es como tener una mercadería en proceso, ¿no? En delivery, ¿no? Entonces, gastos pagados por anticipado, ¿ok? Bueno, listo. Vamos a seguir explorando entonces, a ver qué nos dicen, a ver qué nos dicen. Por aquí vamos a borrar esa parte del ratio de liquidez. Borramos. Y entonces nos vamos con los ratios de liquidez, los ratios de rentabilidad. Entonces, ustedes saben que yo no le doy mucho peso a los ratios de liquidez. Eh, porque, digamos, o sea, cada empresa tiene su propia naturaleza, ¿no? Sus propias características. Entonces, eh, el ratio de liquidez es más un corte visto en un determinado momento. El hecho de que una empresa tenga baja liquidez en términos de contables, ¿no? Medidas desde las cuentas de balance, no necesariamente significa este, un bajo performance de la empresa, ¿no? Porque si tienes baja liquidez, al final eso se financia y para eso están los bancos, ¿no? Eh, si la baja liquidez
es, porque, por ejemplo, tú eres un proveedor de supermercado. Un proveedor de supermercado va a tener baja liquidez, ¿no? Porque paga todo hoy y le pagan todo después de 5 meses. O un proveedor del Estado. El Estado se demora mucho, a veces demasiado en pagar. A veces no paga. Bueno, entonces, señores, en esos casos, eso no necesariamente es malo, ¿no? Uno tiene que evaluar otras cosas. Si el supermercado te va a pagar o no, si el Estado te va a pagar o no. Esa es una cosa importante, ¿no? Eh, la viabilidad del negocio, ¿no? O sea, si el negocio está mejorando su estructura financiera, o sea, la liquidez es solamente una característica, ¿no? Pero no necesariamente lo veo como algo que si es bajo tiene que perjudicar, porque si lo puede resolver con financiamiento, no veo inconveniente. La rentabilidad sí, por ejemplo, la rentabilidad, porque una empresa que no es rentable no es sostenible, ¿no? Así de simple. Entonces, mira, margen de ganancia bruta. Ahí está su fórmula, ¿no? Ya en la próxima ya le voy a pedir a ChatGPT que me lo ponga en Excel, las fórmulas, ¿no? Y que me las ponga anualizadas. Bueno, margen de beneficio neto. Ahí está, utilidad neta sobre ventas netas, rentabilidad sobre patrimonio, ¿no? Rentabilidad sobre activos, ¿no? Ya. Entonces ahora yo digo, pero ¿por qué sobre activos? ¿No debería ser sobre activos promedio? ¿No? Sobre patrimonio promedio. Entonces ahí le voy a hacer otra pregunta, ¿no? Ratios de apalancamiento. Entonces, en los ratios de apalancamiento tenemos pasivo total sobre patrimonio neto, me pone la cobertura de intereses también como ratio de apalancamiento. Eso yo lo pongo dentro de lo que llamo ratios de cobertura. ¿Ok? Y esta cobertura de intereses es diferente de la que yo manejo porque para mí es EBITDA sobre gastos por interés. También le puedo preguntar por esto, ¿no? Ratios de eficiencia, ¿no? El ratio de la rotación de inventario, la rotación de activos, ¿no? El periodo promedio de cobro, el periodo promedio de pago. O sea, me saca. Estos son los ratios principales, ¿no? Por ahí yo hubiese, en apalancamiento, yo hubiese puesto deuda sobre ingresos, ¿no? Para poner alguna cuenta del estado de resultados. O sea, no hay digamos, un ratio perfecto, ¿no? Y le hubiese añadido aquí los ratios de cobertura, que son en los ratios de cobertura, cobertura de intereses, o sea, vida sobre intereses, vida sobre servicio de deuda y deuda sobre vida, ¿no? Pero vamos a hacerle las preguntas, ¿no? Entonces, y luego me dice, a ver, estos ratios proporcionan una visión integral sobre la liquidez, rentabilidad, solvencia y eficiencia operativa de supermercado, ¿no? ¿Te gustaría que profundice en alguno de ellos? Entonces, ahora yo le voy a preguntar, eh, retador, ¿no? ¿Tienes ratios o conoces algunos ratios sobre capacidad de pago, eh, capacidad de pago de créditos empresariales? Vamos a ver qué me dice ChatGPT. Sí, me dice. ¿Ah? Esa autoestima que tiene ChatGPT la admiro. A ver, sí, me dice, los ratios sobre la capacidad de pago de créditos empresariales son esenciales para evaluar si una empresa puede cumplir sus obligaciones financieras a corto y largo plazo, ¿no? Aquí te presento algunos de los más importantes. Cobertura de deuda. Bueno, aquí me pone el EBIT, ¿no? Le voy a preguntar sobre, mira, el EBITDA me lo puso, pero me lo puso deuda sobre vida. ¿Ok? La cobertura de servicio de deuda, pero me lo puso con el flujo de caja operativo. Yo lo uso con el EBITDA. ¿Ok? Porque el flujo de caja operativo se refiere al movimiento de caja y que no necesariamente se ha dado durante el periodo que yo estoy analizando el denominador que es el servicio de deuda. Entonces, por eso prefiero usar el EBITDA. Flujo de caja libre a deuda. Fantástico. Pero no me está diciendo lo que es el flujo de caja libre. Dice, después de gastos operativos de capital. Ahora voy con la siguiente pregunta. Ratio de liquidez dinámica, flujo de caja operativo entre pasivos corrientes. Ratio de endeudamiento de largo plazo, ¿no? Deuda a largo plazo sobre deuda total más patrimonio.
Margen de seguridad de flujo de caja. Uy, estos señores están, pero bien afilados. A ver, vamos a preguntarle aquí, ¿qué es el flujo? ¿Cómo defines el flujo de caja libre? Vamos al fin. ¿Cómo defines el flujo de caja libre? A ver, el flujo de caja libre es una medida financiera, Fórmula, ¿ves? Me da la fórmula. Flujo operativo menos el CAPEX, gasto de capital. Ya. Interpretación, o sea, me dice, me dice hasta lo que no le he preguntado, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, te voy a preguntar ahora, ¿qué sabes de Levita? ¿No? Vamos a hacer una pregunta más retadora, a ver, ¿no? ¿Es mejor usar el EBIT o el EBITDA para calcular la cobertura de intereses? A ver qué me dice. Me estoy inventando, ¿eh? Lo estoy retando bastante a ChatGPT. La elección depende de lo que quieras evaluar específicamente sobre la cantidad de pagos. Bueno, yo tenía un profesor en el INCAE que decía, señores, les voy a dar un caso para que ustedes lean y cuando regresen yo voy a preguntar y lo único que no es válido es que me digan depende, porque esa respuesta nunca falla. Y es verdad, ¿no? Entonces, pero yo me lo aprendí. Como el profesor no me dejaba decir depende, entonces cuando yo iba a comité y en comité me ponían en aprietos, entonces yo decía depende. Y tenía 10 segundos para pensar. El ChatGPT es tan inteligente que el ChatGPT, mira lo que dice. Dice, depende. Ay, señores, no se puede con esto, no se puede. Ya. Entonces, pero no respondió. Y tal vez tiene razón, ¿no? O sea, eso va a depender del caso en particular. Entonces te dice, bueno, este es el EBIT, ¿no? Y te dice ventaja. Utilizar el EBIT proporciona una imagen más conservadora y realista, ¿no? Porque considera los costos de depreciación y amortización. Adecuado para empresas que tienen activos intensivos y donde los costos de depreciación son significativos. Es como, digamos, lo que me está diciendo es como más conservador, es como una prueba ácida para la cobertura, eso más o menos es lo que me está diciendo, ¿no? ¿Ok? Y usando el EBITDA, dice, el EBITDA es una visión más generosa, o sea, yo lo entiendo como más realista, de la capacidad de pago, ya que elimina los efectos contables de depreciación y amortización, ¿no? Bien, adecuado para empresas con grandes costos de depreciación y amortización. Bueno, claro, yo una vez analicé una empresa hidroeléctrica en donde el 80% de los activos era, digamos, el activo fijo, ¿no? De la hidroeléctrica y tenía una depreciación bárbara, ¿no? Entonces el problema que tenía era que la utilidad que generaba, se la llevaban al 100% los accionistas, pero como tenía una depreciación muy grande, entonces después de que se llevaban el 100% de la utilidad, les quedaba bastante caja. No se podían llevar la caja, ¿no? Entonces tenían que hacer reducción de capital, ¿no? Eh, entonces hay casos en donde realmente la depreciación y amortización es muy particular, ¿no? Y pues ahí sí, obviamente, la vida resulta más representativo, ¿no? Bien, entonces ahí te dice, ¿no? Para una evaluación más conservadora, el EBIT, para una evaluación de liquidez a corto plazo, el EBITDA, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? ChatGPT has pasado la prueba. Creo que te vamos a dar un aprobado. Virgilio, porque me está preguntando, ¿cuáles serían los puntos débiles para este análisis? Ya. ¿Cuáles serían los, vamos a, cuáles serían los puntos débiles para este análisis? No entiendo bien.
Virgilio, si me respondes ahí qué es lo que quieres decir, te agradezco. Eh, los puntos débiles no entiendo. Eh, a ver, por ejemplo, digamos, vamos ahora vamos a pasar a al PowerPoint, ¿no? Entonces, nosotros estábamos viendo, hacemos el screening, le pedimos información, aprendemos el negocio, sabemos más o menos qué le podemos pedir, hacemos un checklist, ¿no? De lo que hemos recibido, de lo que no hemos recibido, analizamos. Recuerden que cuando nosotros hacemos análisis, analizamos la información que el cliente nos envía, pero siempre por regla tenemos que analizar información adicional. ¿Sí? Siempre información adicional. ¿Ok? Bien, no solo la información que el cliente nos envía. Y ahí Google, ChatGPT, eso nos sirve, nos ayuda. Siguiente. Hay una parte en donde hay que visitar al cliente para hacerle preguntas. Tenemos que hacerle preguntas, digamos, que nos ayuden al análisis, que sean preguntas bien potentes. Y ahí en esa preparación nos ayudan las fuentes de información, como por ejemplo ChatGPT, ¿no? Ahora, luego tenemos que hay que darle un feedback, una retroalimentación a nuestro cliente, hay que hacer un informe y hay que hacer un sustento, ¿no? Esas son más o menos las fases típicas. Ahora, en el análisis cualitativo tengo 5 componentes clásicos. Y para uno de estos 5 componentes, que tiene cada uno sus diversos subcomponentes, yo puedo usar ChatGPT. O sea, yo puedo preguntarle los factores de riesgo, por ejemplo, del sector, ¿no? Porque para el análisis cualitativo yo tengo sector, estrategia, gerencia, accionistas, gobernanza y control. Y yo puedo preguntarle, a ver, ¿cuáles son los factores de riesgo de una empresa generadora a carbón? ¿No? ¿Cuál es el marco legal? ¿No? Ahí puede que ChatGPT no esté tan actualizado en lo que son marco legal, leyes, esas cosas, ¿no? Pero en factores de riesgo, que es algo que normalmente no se desactualiza, nos puede ayudar mucho, ¿no? ¿Cuáles son los factores críticos de éxito, factores claves de éxito de ese sector? Que puede ser generación de energía sobre la base del carbón, o puede ser generación de energía eólica, o instalación de paneles solares domésticos, lo que sea. Yo le puedo preguntar lo que sea, ¿no? En el sector, en la estrategia. ¿Cuáles son las principales ventajas competitivas para ciertos sectores, ¿no? Le puedo preguntar por, digamos, qué elementos puede evaluar para la gerencia. Eh, También sobre el otro punto que nos toca evaluar son los accionistas. Aquí no hay mucho que podamos preguntarle. La gobernanza y control sí, ¿no? Ahí sí, como qué esperaríamos de una junta de gobierno, de una cooperativa o de un tipo de empresa específica que estamos evaluando, ¿no? Entonces, y en la parte cuantitativa, estos son los componentes clásicos en el análisis cuantitativo, aquí tenemos mucho que preguntarle, ¿no? Los indicadores de capacidad de pago histórica, los indicadores financieros, los indicadores de partes relacionadas, ¿no? ¿Cómo evalúo las partes relacionadas o partes vinculadas en un análisis de crédito corporativo? Y ChatGPT me va a ayudar, ¿no? Los indicadores de concentración, los compromisos y contingencias, las proyecciones, ¿no? Y los mitigantes de riesgo, que básicamente son las garantías, o las prelaciones, los jóvenes, otras cosas, ¿no? El ChatGPT no hace el análisis lo hacemos nosotros. Lo que hace ChatGPT es que nos ayuda con información para poder potenciar nuestro criterio, que va básicamente por solicitar información, analizar, consultar. Básicamente es eso, ¿no? Pero el ChatGPT no está hecho para reemplazarnos en el análisis ni para hacer el análisis, pero sí le podemos hacer preguntas. Es más, tengo que contrastarlas contra mi criterio. Porque si el ChatGPT me dice, no, usa el EBIT, y yo creo que es mejor usar el EBITDA, entonces uso el EBITDA, ¿no? Pero por lo menos le pregunté. O de repente me dijo algo que me resultó interesante y lo incorporé, ¿no? Entonces siempre es una ayuda, es una herramienta,
mas no es un reemplazo de mi responsabilidad en la actividad del análisis, ¿no? Muchas gracias, amigos y amigas. Eso ha sido todo por hoy.